Bendiciones, mis amados y mis amadas. Esta es la lección número 12 de la escuela del discípulo. En la lección número 11 estuvimos hablando sobre el cielo, que también se le llama la casa del Padre. Aprendimos que la casa del Padre está en el tercer cielo. Amén. También aprendimos de que en la casa del Padre, que es el tercer cielo, hay muchas, pero muchas moradas. En una de esas numerosas moradas que existen en el tercer cielo, existe un lugar, una morada que se llama el paraíso. Así es, mis amados. En el tercer cielo hay un lugar, hay una sección que se llama el paraíso. Este es uno de los muchos, pero muchos lugares o moradas que existen en el tercer cielo, que es la casa del Padre. Amén, mis amados. Bueno, en la lección número 11 leímos 2 de Corintios, el capítulo 12, el versículo 2, donde el apóstol Pablo nos dijo que Dios lo había llevado al tercer cielo, donde Dios le había mostrado muchas, pero muchas cosas maravillosas. Bueno, quiero que leamos una vez más 2 de Corintios, el capítulo 12, el versículo 2, y después vamos a leer el versículo 14, donde el apóstol Pablo nos revela, nos dice que mientras él estuvo en el tercer cielo, nuestro Señor Jesucristo lo llevó al paraíso. Así es, mis amados, nuestro Señor Jesucristo llevó al apóstol Pablo al paraíso. Miren, quiero que volvamos a leer 2 de Corintios, el capítulo 12, el versículo 2, donde dice lo siguiente: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ok, ahora vamos a leer el versículo 4 de ese mismo capítulo y veamos lo que dice. Ponga mucha atención, por favor. Dice el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ok, mis amados, les voy a explicar estos dos versículos bíblicos que acabamos de leer. En el versículo 2, el apóstol Pablo nos dice que Dios lo llevó al tercer cielo. Así es. Pero después, en el versículo 4, el apóstol Pablo nos explica con un poquito más de profundidad de que mientras él estuvo en el tercer cielo, Dios lo llevó a un lugar, ahí mismo en el tercer cielo, que se llama el paraíso. Pero ahora que sabemos esto, resaltan varias preguntas. Por ejemplo, una de ellas es la siguiente: ¿qué tipo de lugar es el paraíso? Repito la pregunta: ¿qué tipo de lugar es el paraíso? Bueno, ponga mucha atención, por favor, para que aprenda. El paraíso, de acuerdo con la palabra de Dios, es el lugar donde van los cristianos al morir terrenalmente. Cuando una persona que aceptó a Jesucristo como su Salvador y su Señor y perseveró hasta el final, cuando esta persona muera, se irá derechita a un lugar que existe en el tercer cielo, que se llama el paraíso. Así es, mis amados. Y se los voy a probar con la poderosa palabra de Dios. Quiero que leamos Lucas capítulo 23, el versículo 43, donde dice lo siguiente: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le voy a explicar este versículo bíblico que acabamos de leer.
ponga atención por favor. En este versículo bíblico, nuestro Señor Jesucristo está hablando, está platicando con uno de los dos ladrones que fueron crucificados junto a él. Uno de esos dos ladrones puso su confianza en nuestro Señor Jesucristo y fue en ese momento, así es, fue en ese momento que nuestro Señor Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestro Señor Jesucristo le prometió eso porque en ese día, el ladrón moriría. Entonces, podemos concluir que el paraíso está en el tercer cielo y el paraíso es el lugar donde las personas cristianas van cuando mueren. Así es, mis amados, cuando un hijo o una hija de Dios muere, se va derechito al paraíso, que es un lugar que está en el tercer cielo. Amén. Ok, vamos a parar aquí por hoy, mis amados. Hagan su tarea y después repasen y estudien el cuestionario. Sigan esforzándose, mis amados. Así es, sigan esforzándose como lo han estado haciendo hasta ahora. Amén. Bueno, los amamos mucho, pero mucho, y me despido declarándolos llenos, ricos y reinando. Hasta la próxima.